En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Por acompañarnos, por aceptar la invitación. Perdón, voy a hacer un pequeño anuncio en inglés. For foreign investors and clients, recall that we have a simultaneous translation available to English. To have access to this option, please go to the translation button in your screen. Mil gracias y mil gracias nuevamente a Andrés Mejía, que nos ha acompañado en diversos eventos en el pasado. Andrés es un reconocido analista político en Colombia con 23 años de experiencia en análisis de entorno político para mercados e inversiones. Ha trabajado en think tanks, en firmas consultoras y desde 2016 en su propia firma de consultoría. Ha realizado estudios sobre el entorno colombiano para firmas de Wall Street, para firmas del sector financiero colombiano, para inversionistas institucionales, como también para empresas industriales y agrícolas. Es catedrático de los programas corporativos de la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración, donde dirige módulos sobre análisis del entorno y tendencias. Adicionalmente, muy importante, es panelista del programa de radio Mañanas Blue. Mil gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo te voy a hacer una pequeña introducción al tema. Como todos saben, pues por supuesto tuvimos hace 2 días las elecciones regionales en Colombia, donde se eligieron a alcaldes, gobernadores, ediles, diputados y concejales. Y pues digamos que la impresión inicial es de un cambio o por lo menos un movimiento en el péndulo político. Y digamos que los medios de comunicación han venido como mencionando, afirmando que hay un duro golpe para el gobierno actual derivado de esas reformas. Así que será muy interesante discutir con Andrés, y lo hemos por eso invitado para esto, sobre realmente si esto implica un nuevo escenario político, qué implica esto para las reformas, qué implica para, por ejemplo, el tema de elecciones 2026, que están todavía lejos, pero pues empieza la gente a hablar del tema. Y yo quiero decirles un poco lo que desde Credicorp Capital hemos venido diciendo hace meses. Nosotros, yo le digo a la gente, y Andrés, yo le digo a la gente, hagamos un ejercicio, cierren los ojos por un segundo, aunque no los cierren de verdad porque si no nos dejan de ver, pero hagan de cuenta que cierran los ojos, ¿no? Y empiezan a imaginarse un país, no es Colombia, no estamos hablando del presidente colombiano, estamos hablando de un país cualquiera, en cualquier parte del mundo. Y ese país tiene un presidente que inicialmente tiene un plan de gobierno que genera preocupaciones, básicamente, como lo hemos dicho abiertamente, y creo que es un consenso, genera preocupaciones por su intención de aumentar el rol del Estado en la economía, la reforma pensional, la reforma a la salud, temas derivados, por ejemplo, de peajes, carreteras, se habla mucho de intentar cambiar un poco las reglas de juego en el sector eléctrico colombiano, lo que sucedió de pronto un poco con el cambio en el subsidio de vivienda de interés social, en fin, ruido, mensajes, anuncios, intenciones de reformas, propuestas que generan ruido e incertidumbre. Pero ese presidente que tiene este tipo de ideas no tiene Congreso desde marzo, perdió las mayorías, el presidente perdió 5 fichas claves
por diversos asuntos, como ministros, como su mano derecha, como el presidente del Congreso, como un embajador bien importante para él que lo ayudó en campaña. Ese presidente no ha tenido ninguna reforma importante aprobada o que vaya, digamos, avanzando de manera importante en el Congreso. De hecho, se le han caído 2 reformas. Ese presidente ha tenido de pronto, una institucionalidad que le ha impedido llevar a cabo ciertas reformas controversiales, como por ejemplo disminuir las tarifas de energía eléctrica o una emergencia económica en un departamento particular que fue tumbada por una corte. Tiene su hijo en investigación y su hijo ha dicho que probablemente hubo un financiamiento irregular de la campaña, etcétera, etcétera, más estas elecciones, ¿no? Entonces si uno dice, si en los ojos no importa qué presidente está hablando, ¿qué probabilidad hay con todo este escenario de que realmente haya grandes cambios radicales en el país, ¿no? Desde el gobierno, en este escenario y ahora más con unos resultados electorales como los que se dieron el fin de semana. Entonces, definitivamente, el punto es que nosotros sí creemos que tal vez no ha aumentado el optimismo, ya aterrizando en Colombia, pero sí que el pesimismo ha disminuido significativamente desde el último año o en lo corrido de este año, probablemente por todos estos factores que he mencionado y por la menor probabilidad otorgada por el mercado, por los agentes económicos a grandes reformas radicales en el país. Yo digo que hay datos duros que probablemente soportan esta percepción de menor pesimismo, que tienen que ver con que el peso colombiano es la moneda más apreciada del mundo, después de ser la más depreciada del año pasado. Y del otro lado, muy importante, que el año pasado tuvimos las mayores salidas de capitales en la historia por parte de familias y empresas colombianas hacia el exterior. Estamos hablando de casi 7.000 millones de dólares o 2 puntos del PIB. Y este año, en los 2 primeros trimestres del año, en el primer semestre, básicamente no hubo salidas o fueron salidas muy normales. Entonces, esos son como datos que de alguna manera soportan esto. Dicho eso, nosotros sí creemos que obviamente sigue habiendo y seguirá habiendo ruido, sigue habiendo mucha incertidumbre, y para eso trajimos a Andrés, porque la gran pregunta es, eventualmente, ¿cuál es el escenario que se configura hacia adelante? ¿Qué va a pasar con el presidente? Ya di un primer mensaje, pero ¿cómo lo va a materializar? ¿Cuál será el escenario, digamos, que él adopte la estrategia? ¿Qué va a pasar con las reformas? Y eventualmente, ¿cómo se vislumbra el panorama político en un contexto donde efectivamente tal vez él ha tenido muchos retos el presidente, es un reto adicional el resultado de las elecciones, pero pues todavía se generan y hay muchísimas dudas, ¿no? Entonces, bueno, ese es como todo el panorama que nosotros hemos venido pintando y al final, de todas maneras, la conclusión es que seguirá habiendo o sigue habiendo hoy mucha incertidumbre. Tal vez Andrés nos ayude a reducirla un poco o bastante, ojalá, en lo que se viene a futuro. Entonces, Andrés, te doy la palabra. De nuevo, mil y mil gracias por acompañarnos y adelante. Gracias, Daniel. Bueno, buenos días. Muchas gracias nuevamente a Credit Corp Capital por invitarme a este evento tan interesante. Siempre es un gran placer venir a conversar de perspectivas, de política, de economía con ustedes. Recordemos brevemente de qué vamos a hablar la mañana de hoy. Y en especial, para nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando, que están con nosotros fuera de Colombia, recordemos qué pasó o qué ocurrió en Colombia el domingo pasado. Tuvimos elecciones normales, de acuerdo con su calendario, locales y regionales. Eso quiere decir que el domingo pasado se eligieron en Colombia los alcaldes de las ciudades, las municipalidades, los gobernadores de los 32 departamentos en los que está dividido Colombia, los miembros de los consejos municipales, que es el cuerpo colectivo o colegiado de deliberación municipal, los miembros de las asambleas departamentales, que son el cuerpo colegiado de deliberación departamental, y los miembros de las juntas administradoras locales, que son un pequeño cuerpo deliberativo de las diferentes localidades en las que están subdivididas las ciudades en Colombia. En total, en el pasado domingo se eligieron casi 19,000 funcionarios. Y entonces, como estamos aquí convocados y convocadas el día de hoy para hablar del impacto que esto tiene sobre el rumbo del país, no de tal o cual municipalidad, no de tal o cual departamento, la primera pregunta que yo creo que hay que resolver o que yo tendría que resolver es, ¿realmente esto que parece un asunto tan local
alcalde del pequeño municipio, gobernador de aquel departamento, alcalde de la gran ciudad, etcétera. ¿Esto sí tiene alguna importancia en la política nacional? La respuesta, y esto pensaría yo, es clave, es muy importante que lo recordemos, la respuesta es la siguiente: sí, muchísima. Las elecciones municipales, locales, departamentales son absolutamente centrales, cruciales y tienen efectos. Atención que vuelvo con eso, tienen efectos, es decir, tienen una importancia causal en lo que pasa en el nivel nacional de la política colombiana. ¿Y esto por qué es así? La política colombiana, como es un sistema político complejo, constitucional, en un país medianamente grande, dividido en muchas regiones, con grandes diferencias regionales, geográficas, económicas, culturales, etcétera, la política colombiana suele suceder a nuestros ojos en dos niveles. El nivel nacional, que es el que todo el tiempo estamos viendo en las noticias, en lo que hace el presidente, lo que hace el Congreso, lo que se reporta todos los días en los medios de comunicación, y el nivel local y microlocal, que probablemente es menos discutido y es menos reportado en los medios, pero que si uno hace el examen estructural de las cosas, es ese nivel local el que de alguna manera soporta el nivel nacional. Si ustedes hablan con cualquiera de los miembros del Congreso, por ejemplo, incluso aquellos que son muy conocidos nacionalmente y tienen una amplia reputación, ellos les van a decir lo mismo. En el nivel local es donde está la base del poder. Es decir, los miembros del Congreso y en esa medida también el gobierno nacional tienen poder político y tienen capacidad política de base en la medida en que tengan la capacidad de hacer elegir a esos cargos, como las alcaldías o los consejos municipales, a sus aliados y de esa manera edificar una estructura de nivel nacional, de nivel nacional a lo regional, de nivel regional a lo nacional. Entonces, primer punto, estas elecciones son cruciales y tienen eficacia causal en lo que pase de aquí en adelante en la política del país. Es decir, esto tiene importancia y tiene un impacto en el rumbo del gobierno nacional, el trámite de las reformas en el Congreso, el escenario político del mediano plazo, la reconfiguración de posibilidades políticas pensando ya en el cambio de gobierno de 2026. Entonces, recordemos eso, 19,000 funcionarios fueron elegidos el pasado domingo en unas elecciones relativamente normales, es decir, un funcionamiento relativamente normal del mecanismo democrático, con algunos incidentes de violencia que son preocupantes, y ya hablaremos de eso. Pero entonces, hecha esa primera introducción, permítanme que les muestre unas notas que hemos preparado para esta mañana de hoy. Lo primero, lo que vamos a discutir aquí es cuál va a ser el impacto de las elecciones regionales que acaban de suceder. Y para ese propósito nos vamos a poner los siguientes objetivos. Entender cómo estas elecciones impactan la estrategia y las capacidades del gobierno del presidente Gustavo Petro. En segundo lugar, cómo impactan la posible aprobación o no de sus reformas y la posible viabilidad o no de sus proyectos de política pública. Recordemos que el gobierno del presidente Petro tiene unas reformas en camino en el Congreso que son absolutamente centrales y que son de carácter estructural para el país. Es decir, que no son simplemente cambios superficiales, sino que van muy al corazón de la manera como está estructurado el país. Reforma al sistema de salud, reforma laboral, reforma pensional, otras que se han anunciado y vienen, reforma a la educación superior, servicios públicos, etcétera. Y vamos a pensar finalmente en el escenario político de mediano plazo. No quiero anticipar lo que vamos a hablar ahí, porque no vamos a hablar únicamente de elecciones, de lo que venga en el 2026, sino que yo quiero compartir con ustedes una reflexión que cada vez más encuentro urgente y encuentro necesario considerar, y es qué escenario vamos a tener en el mediano plazo, digamos año 2025, principios de 2026, si las cosas siguen sucediendo más o menos como están sucediendo y llegamos a un escenario en el cual encontramos un presidente relativamente frustrado porque sus reformas no se aprueban, porque sus iniciativas de política pública no salen adelante. ¿Cuál es en ese momento su reacción? ¿Cuál es en ese momento su estrategia? Entonces, con la salvedad de que recuerden que estamos hablando de unas elecciones que, como lo dije, son muy grandes y muy difíciles de analizar,
voy a tratar de ofrecer la mayor cantidad de luces que se puedan sobre estos temas. Para eso vamos a empezar mirando algunos de los hechos que sucedieron el domingo anterior o que nos dejaron los resultados del domingo anterior. Lo primero, y esto es una aclaración metodológica que yo creo que es fundamental y que puede aliviar un poco parte de la incertidumbre y parte de la confusión que tenemos. Ustedes seguramente han podido ver en los medios de comunicación en los últimos 2 días miles de interpretaciones sobre quién ganó y quién perdió en las elecciones del domingo pasado. Entonces, hay quien dice que el gobierno tuvo un mal día, los amigos del gobierno dicen no, nosotros realmente tuvimos un buen día, realmente nos fue bien, ganamos, mire, y exhiben unas cifras para mostrarlo. La oposición hace lo mismo, exhibe también unas cifras para mostrar que ganó, y otros también, y otros independientes, y unos dicen que ganó el centro, y otros dicen que ganó la derecha, y otros dicen que ganó la izquierda, y esto es una locura. Primera aclaración fundamental. Cuando hablamos en Colombia de elecciones locales y regionales, no existe una sola métrica, un número singular que pueda servirnos para decir que tal grupo ganó o tal grupo perdió. Es un análisis muy complejo que tiene muchas variables, empezando por la variable de que tenemos diferentes niveles. Alguien puede haber tenido mucho éxito en elecciones de gobernadores, pero no así en alcaldes, o alguien puede haber tenido un mal día en elecciones de alcaldes y gobernadores y haber tenido relativo éxito, por ejemplo, en elecciones de consejos municipales o de juntas administradoras locales, que es lo que decía ayer el presidente de la República cuando alegaba, por ejemplo, que en el Valle del Cauca, que es una región de la que ya hablaremos porque es muy importante, no es cierto, como se dice, que sus resultados hayan sido malos porque logró elegir una gran cantidad de miembros de juntas administradoras locales. Aquí tenemos entonces que hacer diferentes tipos de análisis, pero sobre todo quitarnos, sacudirnos de encima la idea de que tenemos que encontrar aquel número, aquella métrica que por sí sola nos va a decir quién ganó y quién perdió. La verdad es bastante complejo y tratar de reducir la complejidad que es natural a estas elecciones no nos va a ayudar. Entonces, hay que mirar, por ejemplo, los resultados con respecto a la población. Nosotros tenemos un país presidencialista, los números importan mucho. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un factor y es que Colombia tiene más de 1.100 municipalidades, más de 1.100 municipios o ciudades, pero 6 de esas ciudades suman aproximadamente 15 o 16 millones de habitantes, es decir, en unas pocas ciudades está concentrada gran parte de la población del país y esto tiene efectos electorales y esto tiene efectos políticos. De hecho, uno podría decir, como ha sido parte de las estrategias de varios líderes políticos en Colombia, que las elecciones en Colombia se ganan en las grandes ciudades y sobre todo en los sectores de clase media de las grandes ciudades. Insisto, 6 ciudades de Colombia que son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, concentran aproximadamente 15 millones de habitantes o un poco más. Entonces, miremos los resultados, pero miremoslos con respecto a la población, porque alguien me puede decir a mí, no, pues yo logré elegir alcaldes en 100 municipios y usted solo en 1, pero resulta que ese 1, donde esa persona eligió un alcalde, es una ciudad que tiene 2 millones o 3 millones, o como Bogotá, casi 8 millones de habitantes. Allí los números cuentan. Siguiente tema que tenemos que mirar, ciertas elecciones clave, lo que en el... Ustedes si han tenido la oportunidad de ver cuando en Estados Unidos reportan las elecciones de Congreso, siempre hablan de key races, de las elecciones claves, de aquellos lugares, por ejemplo, estados o distritos importantes que hay que mirar. Aquí también, naturalmente, todos, aquí queremos mucho a todos los municipios y a todos los departamentos de Colombia, pero en términos políticos, bien sea por población o por importancia en las estrategias políticas, hay ciertos lugares que son absolutamente clave, key races, y ya vamos a hablar de eso. Y siguiente, aquí hay un tema que no resiste métricas, no se puede medir, a menos que se hagan estudios muy profundos, que es el impacto cualitativo que esto tiene. Esto en política es descomunal. Ustedes no se imaginan el poder que esto tiene en política. Thomas Hobbes, siglo XVII, lo dice en su libro, la percepción de poder es poder. Si la gente cree que yo tengo poder por ese solo hecho. Entonces, ¿cómo le vaya uno, por ejemplo, al gobierno o a los partidos de oposición en las elecciones, incrementa o disminuye
la percepción puramente cualitativa que existe sobre el poder y la capacidad de movilización que tienen, de modo que esto tiene efectos. Miren, el gobierno, hablemos de cómo llega el gobierno a las elecciones. El gobierno llega a las elecciones en una situación muy peculiar porque venimos del año 2022, en el cual, en un hecho sin precedentes histórico, la izquierda gana la presidencia de Colombia, pero no solamente gana la presidencia de Colombia, sino que logra elegir al Congreso del país una bancada, una cantidad de senadores y representantes a la Cámara sin precedentes, también la mayor en su historia. Y en apenas 15 meses, que es la distancia que ha habido, digamos, en apenas un poco más de un año y medio, entre las elecciones presidenciales y las de ayer, encontramos una situación paradójica, y es que incluso antes de que se contaran los votos, hay ciertas métricas o hay ciertos criterios de acuerdo con los cuales uno ya podría decir que el gobierno entró perdiendo o el bloque de izquierda entró perdiendo. Primero y principal, la incapacidad de tener candidatos en las principales ciudades. Recuerden que la única de las grandes ciudades de Colombia en las cuales ese bloque de izquierda llega a las elecciones con un candidato competitivo que tenga su propia bandera, no que sea, por así decirlo, prestado de otros sectores, sino que tenga su propia bandera, es Bogotá. Y es un candidato que llega después de un proceso complejo de ires y venires, de discusiones, de que sí, que no, que entra, que sale. Finalmente llega de manera muy débil, pero la realidad es que y esto nos sirve para examinar este tema. Si en Colombia hubiera una tendencia creciente y de alguna manera, digamos, lineal o ininterrumpida de crecimiento y fortalecimiento de la izquierda como sector político en el país, habríamos tenido una situación en que, al menos en las grandes ciudades y en los principales departamentos del país, el gobierno habría llegado con candidatos que tuvieran su propia bandera y que fueran candidatos fuertes y competitivos. De modo que incluso antes de celebradas las elecciones, allí hay un retroceso del gobierno y del bloque de izquierda. Vienen las elecciones y en las 6 más grandes ciudades del país, aquellas que les acabo de mencionar y que juntas suman más de 15 millones de habitantes, en ninguna de ellas el gobierno nacional logra que se elija ni personas de su partido ni personas de su simpatía. En las 6 más grandes ciudades de Colombia ganan candidatos que son u opositores o independientes del gobierno. Hecha la salvedad de que por los términos mismos en los que el gobierno de Gustavo Petro pone el juego político en Colombia, ser independiente es casi que ser, es mucho más cercano a ser opositor que a ser amigo, porque el tipo de lealtad política que demanda el presidente Gustavo Petro es tan cerrada y es tan absoluta que ser independiente es casi visto como ser opositor. Igual sucede en los departamentos con mayor población del país, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, etcétera, que son Santander, que son departamentos con muchos municipios, que son departamentos con mucha población. Allí no son elegidos candidatos amigos del gobierno, sino que son elegidos personas que son opositores o independientes, con un detalle que ya vamos a hablar, porque esto me parece que está mostrando algunos signos de cosas que pueden venir en el futuro, y es, al menos en 2 de estos departamentos, que son Antioquia y Santander, hay un fortalecimiento muy significativo, realmente estadísticamente muy significativo, además, de los sectores puramente de derecha. Es decir, no del centro, no de sectores independientes, sino sectores francamente de derecha. Y considerando que se trata de 2 departamentos con muy elevada población y que en ese sentido son importantes en términos electorales en el país, allí podríamos estar viendo el crecimiento de un fenómeno que se manifieste luego en las elecciones de 2026, en las elecciones de Congreso y presidenciales de 2026. Allí hay un sector de derecha importante revigorizándose y, en el caso de Santander, creciendo como una alternativa nueva. Hay algunas regiones que yo quisiera, que yo creo que vamos a tener que examinar con mucho cuidado, porque muestran unas fracturas internas muy fuertes en la coalición o en el bloque que apoya al presidente de la República, tanto a nivel político como en el Congreso. Esas regiones son el Valle del Cauca, donde está la ciudad de Cali, el departamento del Cauca y el departamento de Sucre. Departamento del Cauca y el departamento de Sucre no son usualmente considerados
entre los departamentos más importantes, digamos, su población no es tan grande, no tienen ciudades tan grandes, pero son departamentos significativos y simbólicamente importantes para el proyecto del gobierno. Departamento del Cauca por muchísimas razones. Allí el gobierno, el presidente Petro, en estos departamentos, en los tres, el presidente Petro ganó las elecciones presidenciales con muy amplia votación. En el departamento del Cauca hay grupos poblacionales, como dicen en inglés, constituencies, muy fuertes de la izquierda, como por ejemplo las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas, etcétera. Y en el departamento de Sucre hay una influencia familiar grande, en particular de la primera dama y de su familia, que por todas estas razones, estas eran algunas regiones importantes y en las cuales se mostró que el grupo o el bloque político que apoya al presidente parecería estar fracturado. Voy a ampliar de esto un poco más adelante, pero a mí me parece en particular dramático el caso del Valle del Cauca. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan las protestas nacionales del año 2021, mayo y junio de 2021, que prácticamente paralizaron el país y que en general son interpretadas como un anuncio de que vendría un cambio político hacia la izquierda en Colombia. Bueno, el Valle del Cauca y su capital Cali fueron casi que la capital, como se dice popularmente, el epicentro de estas protestas. Fue donde se manifestaron de manera no solo más intensa, sino más ideológica, es decir, más atadas a un proyecto político de izquierda. Y llegamos a las elecciones regionales y resulta que ni para el departamento del Valle del Cauca ni para la ciudad de Cali el gobierno tiene candidatos viables. Esto es realmente dramático en términos de proyecto político. Pero en Cauca, por ejemplo, se enfrentaron un candidato favorecido por el presidente Petro contra un candidato favorecido por su vicepresidenta. Allí hay una fractura importante. En el departamento de Sucre se enfrentó un candidato familiar de la primera dama con candidatos de casi todos los diferentes sectores de izquierda del país. Allí fueron todos fracturados. Allí hay una fractura importante. ¿Cómo queda después de esto el presidente y sus fuerzas? Naturalmente, hay muchas interpretaciones, pero les comparto la mía. Bogotá es central, simbólica y políticamente en Colombia, además porque sus números son muy grandes. Esta es una ciudad, insisto, de casi 8 millones de habitantes con un potencial electoral muy grande. El presidente, el candidato del presidente de la República no solamente no gana en Bogotá, sino queda en un tercer lugar, en una ciudad donde el presidente había ganado muy ampliamente, muy cómodamente las elecciones presidenciales de 2022 y donde hay una constituency de izquierda bastante importante. Aún así, no lograron activarla de tal manera que ganaran las elecciones. Siguiente, el presidente de manera personal intervino y se empleó a fondo en lugares que consideraba estratégicos, que son Bogotá, el Atlántico y Barranquilla, el departamento de Sucre, por ejemplo, y en todos estos lugares, pese a haberse personalmente empleado a fondo en esto, no resultaron favorecidos sus candidatos o no pudo lograr el objetivo que buscaba. Sin embargo, aun cuando yo veo que la mayoría de análisis tienden a ser como en neto negativos para el gobierno del presidente, aquí no podemos olvidar también el hecho de que de todos modos, aun cuando no fue una buena jornada para la izquierda y para el presidente, hay aquí unas realidades que tampoco podemos desconocer. Por ejemplo, que la izquierda tiene unas bases muy sólidas en algunas regiones del país. Departamento de Nariño, por ejemplo, suroccidente del país, una base muy sólida. El departamento del Magdalena, una base muy fuerte, muy sólida. Allí hay que poner atención porque hay en este momento una disputa sobre la alcaldía de la ciudad capital, Santa Marta. Esto se puede poner delicado, pero digamos allí hay una base sólida de la izquierda, que es una izquierda, sin embargo, ligeramente independiente del presidente porque tiene su propio líder. Y Bogotá. En Bogotá, para mí, estas elecciones fueron, y lo voy a decir con el mayor respeto posible por el candidato, un laboratorio muy interesante de cuáles son los números de la base hardcore de la izquierda en Bogotá. ¿Por qué? Porque, insisto, con el mayor respeto lo digo, me parece que nadie votó por Gustavo Bolívar, el candidato del presidente, pensando que podía ser buen alcalde de la ciudad. Creo que la inmensa mayoría de gente que votó por él lo hizo porque querían respaldar el proyecto político del presidente y respaldar el proyecto político de la izquierda. De modo que eso nos permite medir
cuál es el respaldo efectivo en números que tiene la izquierda en Bogotá, en esa medida el respaldo puro, y tenemos un número que puede ser entre 650.000, 660.000 votos. Allí hay una base sólida porque no es muy grande, digamos, está muy lejos de ser suficiente. Es la mitad de lo que obtuvo el candidato ganador, Carlos Fernando Galán. Es un poco menos de la mitad probablemente. Sin embargo, es una base muy sólida, es una base que se manifiesta y se moviliza incluso en los peores momentos, de modo que allá hay un factor con el que hay que contar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia que todo esto tiene sobre el proyecto político del presidente? Recordemos que el proyecto político del presidente es un proyecto de largo plazo, en sus propias palabras. Él ha dicho que su proyecto de transformación del país requiere al menos 3 periodos presidenciales. Estamos hablando de un largo plazo. En esos términos, naturalmente, creo que es trivial decirlo, los resultados del domingo son un retroceso, porque pues significa ceder posiciones cuando en una lucha de largo plazo habría que irlas conquistando gradualmente. Antioquia, muy importante. Miren, el presidente de la República, que es una persona que conoce muy bien la política de las diferentes regiones del país, solía repetir en las elecciones, en la antesala a las elecciones de 2022, el siguiente eslogan todo el tiempo: si cambia Antioquia, cambia Colombia. Y él iba a Medellín, iba a Antioquia y todo el tiempo decía: si cambia Antioquia, cambia Colombia. ¿Qué hay detrás de esa frase? Detrás de esa frase hay la idea de que Antioquia, digamos las regiones circundantes, tal vez eje cafetero, pero en buena medida Antioquia y Medellín son una especie de bastión del pensamiento y de la cultura política de derecha en Colombia, y la idea hay allí detrás de esa frase también de que en la medida en que esto no cambie, va a ser imposible que Colombia como un todo se oriente o se enrute hacia un proyecto político de izquierda. El presidente lo sabe muy bien y creo que tiene razón en su diagnóstico. En esa medida, el resultado del pasado domingo es muy negativo para ese proyecto, porque no solamente en la ciudad de Medellín, pues que concentra una gran población, y en su área metropolitana los resultados favorecieron mucho a la derecha, sino que en la gobernación de Antioquia los grupos de derecha y centroderecha lograron muy rápidamente impulsar una campaña que se creía no iba a triunfar, y lograron alzarse con la victoria, de modo que en ese sentido Antioquia no cambió. Y el caso de estudio que les decía ahora, que es absolutamente difícil de entender: Cali y el Valle del Cauca, insisto, capital, epicentro de las protestas juveniles y de las protestas del año 2021, la zona del país que se creía ser la base más sólida para el proyecto de Gustavo Petro, no solamente tiene un muy mal resultado, sino que, insisto, el día de las elecciones llegan a ese certamen sin siquiera tener candidatos viables. A mí no me gusta mucho este juego, pero siempre le preguntan a uno ganadores y perdedores. Yo veo muy ganadora a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ella logró hacer prevalecer su visión del futuro de la ciudad en las candidaturas que fueron en la candidatura que fue elegida, y la segunda, que también era de sus simpatías, le fue muy bien. Creo que queda en una muy buena posición para empezar a disputar una posición de preeminencia nacional, posiblemente la presidencia de la República en el año 2026. Curiosamente, casi nadie menciona esto, pero yo creo que los presidentes de los partidos liberal y conservador, César Gaviria y Efraín Cepeda, salen muy bien librados de esta elección, y esto es muy importante para el tema de las reformas. ¿Por qué? Porque ambos, César Gaviria y Efraín Cepeda preside el Partido Conservador, que es un partido de oposición, pero que hubo una lucha interna muy grande para hacerlo partido de oposición, porque empezó siendo partido de gobierno, de modo que allá hay una tensión en la que el presidente actual, que es de la línea opositora del gobierno, sale fortalecido. ¿Sale fortalecido por qué? Porque lograron elegir un número importante, lograron metas muy importantes en términos de elección de funcionarios a lo largo del país. César Gaviria, muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento en el Partido Liberal hay una lucha interna muy fuerte en la que el principal protagonista es el gobierno, y en particular el ministro del Interior, que ha tenido la intención de alguna manera de debilitar el liderazgo de César Gaviria y tratar de mover al Partido Liberal más hacia una posición de apoyo al gobierno. En ese sentido, las elecciones del pasado domingo no son favorables para el ministro del Interior y su proyecto. Veo naturalmente pasando un mal momento, como perdedores, digamos, al presidente.
al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que siempre ha tenido un fortín político importante en Bogotá, y a su lista para el Consejo de Bogotá le fue muy mal, sin mencionar a su candidato para la alcaldía, que era completamente inviable. Y a manera curiosa, pues la persona que disputó la presidencia con Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, no solamente está llena de problemas judiciales y de salud, sino que su proyecto de hacer un partido político y él hacerse elegir gobernador salió muy mal. La pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿esto fue un voto de castigo o no al gobierno? Como se dice popularmente, ¿esto fue un plebiscito o no sobre la labor del presidente Gustavo Petro y su gobierno? Unos dicen que sí, otros dicen que no, etcétera, etcétera. Yo creo que lo es parcialmente, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades concentran el tipo de votante de opinión, clase media más o menos educada, que es muy masivo, y que toma posiciones sobre los temas nacionales y que toma casi todas sus decisiones políticas teniendo al menos como una de sus variables los temas nacionales. Ahora, he tenido esta discusión con amigos que dicen que no es un voto de castigo. Yo les digo que se remitan a las palabras de Gustavo Bolívar, el candidato del presidente Gustavo Petro, que perdió la elección en Bogotá, que aquella misma noche, en su discurso en el que concedió la derrota, dijo: este es un voto de castigo para nosotros porque no hemos podido implementar las reformas. Él dice: ya el año siguiente vamos a tener más fondos por la reforma tributaria, etcétera, empezarán a verse los cambios, pero él mismo lo dice, es un voto de castigo. Tema muy importante: el presidente Petro siempre ha tenido o ha tenido como premisa de su capital político el tener presuntamente un nivel muy alto de apoyo masivo popular que se expresaría, uno pensaría, o en las calles o en las urnas. En 4 convocatorias no se expresó en las calles. En una convocatoria bastante organizada por el gobierno y financiada y con logística provista por el gobierno, la expresión fue muy magra. Y en las urnas, es decir, en las elecciones, pues vemos el resultado, tampoco es favorable entonces para el gobierno. Ya hemos hablado de algunas de estas elecciones, key races: Bogotá, naturalmente, pues siendo la capital del país y la ciudad con mayor población, Medellín y Antioquia, por lo que les decía ahora, Córdoba, departamento de Córdoba, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, aliado fundamental del gobierno, la persona que ha logrado que allá en la Cámara de Representantes estén votando favorablemente su reforma a la salud, salió muy mal librado en las elecciones porque su hermano, que era candidato a la gobernación de Córdoba, perdió. Cali y el Valle del Cauca, Sucre, Barranquilla. En Barranquilla, que como sabemos existe un fenómeno regional muy idiosincrático de apoyo a un cierto grupo político, el presidente trató de hacer una intervención de última hora, moviendo unas noticias sobre presunta participación de personas de esta familia en unos negocios ilícitos, tratando tal vez en un último momento de mover los resultados, pero no funcionó. Unas conclusiones generales. El mecanismo democrático electoral en Colombia funciona para el propósito de corregir el rumbo cuando haya que corregir el rumbo, o de permitir una expresión ciudadana cuando haya que permitirla. Y ese sistema democrático electoral es uno de los contrapesos del poder en Colombia, como se dice en inglés, los checks and balances del poder en Colombia, que son muchos, que van desde las Cortes, el Congreso, la independencia del Banco Central, etcétera. Uno de ellos es un mecanismo democrático que es bastante vivo, que es bastante activo y bastante intenso. Está funcionando y está funcionando fundamentalmente bien. Siguiente: las casas políticas tradicionales, que no tienen realmente nada que ver en esta cuestión de si el país va a la derecha o a la izquierda, conservan buena parte del poder político del país, y esto también termina siendo un contrapeso al poder. Porque, y esta es una conclusión, digamos, un poco abstracta, pero que a mí me parece tal vez la más importante, fíjense que algo que nos muestran estas elecciones es que el poder en Colombia está muy disperso. Hay muchísimos factores muy poderosos de poder político en diferentes regiones del país, que tienen sus propias lógicas, que tienen sus propias dinámicas. Eso hace muy difícil o prácticamente imposible la consolidación de un proyecto único de transformación radical del país. El poder está muy disperso en Colombia, y el tipo de poder que habría que concentrar en la presidencia de la República y en el Ejecutivo para que el país tuviera un giro radical en su estructuración y en su rumbo, es imposible concentrarlo allí. En adelante, ¿qué podemos esperar? Pensemos en lo de las reformas.
He tenido discusiones, tengo que ser honesto con quienes nos escuchan. Mi opinión, la que voy a dar a continuación, no es unánime entre mis colegas consultores y analistas, porque hay personas que dicen que lo que pasó el domingo no golpea la posibilidad no reduce la probabilidad de aprobación de las reformas en el Congreso. Yo pienso que sí. ¿Cuánto? Ya lo veremos. Pero yo, ¿por qué pienso que sí dificulta un poco la cuestión de las grandes reformas en el Congreso? Primero, por el asunto de la percepción y de la imagen del capital político. El resultado del domingo deja al presidente a ojos de aquel auditorio que es el Congreso, que está lleno de políticos experimentados, que todo el tiempo están tratando de medir el nivel de capital político que tienen los gobiernos, los deja debilitados, y mi impresión es que eso dificulta, le reduce un poco el nivel de leverage, de poder que tiene o de capital que tiene el gobierno en su trato con el Congreso. El Congreso, insisto, está lleno de políticos profesionales, la mayoría de ellos muy experimentados, que registran los resultados, los analizan y podrían interpretarlos entonces como indicativos de falta de apoyo popular al gobierno del presidente Gustavo Petro. Además de esto, hay aliados clave en el Congreso que se debilitan, como el presidente de la Cámara, cuyo hermano no salió elegido, o por ejemplo que se fortalecen y que son más bien contrarios al gobierno, como el presidente del Senado, cuya hija salió elegida al Consejo de Bogotá. Y el fortalecimiento autónomo de las casas políticas, de los grupos políticos regionales, hacen que ellos sean menos dependientes del gobierno. ¿Qué creo yo que va a hacer el gobierno frente a esta situación? Hace unas semanas, o digamos ya cuando era evidente que las elecciones regionales no le iban a favorecer mucho al gobierno, muchos analistas empezaron a preguntar, bueno, pero después de un resultado negativo, ¿el gobierno va a reducir su radicalización y va a tener una actitud más conciliadora y moderada? El domingo por la noche, el presidente dio un pequeño discurso por televisión en el que se mostró muy conciliador, muy moderado en vista de los resultados. Solamente unas horas después, bastó que pasaran unas horas y que entrara a la red social antes llamada Twitter, ahora X, para que nuevamente se despachara, diera rienda suelta a su manera de pensar más radical y a la reivindicación de su propio proyecto, de modo que yo creo que eso es indicativo de que la radicalización del gobierno de Gustavo Petro parecería irreversible a pesar de estos resultados. Cualquier político, digamos, más convencional o en ese sentido más racional, registraría estos resultados y diría, bueno, es evidente que yo tengo que negociar con las demás fuerzas políticas. Todo parecería indicar que no es el caso en este gobierno, porque, de nuevo, esto sería muy largo considerar aquí, creo que la radicalización del presidente es ya irreversible. Lo único que le queda en ese escenario es continuar con la estrategia que ha tenido en el Congreso de ir uno por los votos de los miembros del Congreso para tratar de aprobar las reformas, es decir, no negociar con los partidos, sino uno por uno con cada miembro del Congreso. Creo que esa estrategia, que venía funcionando de manera parcial, con costos muy elevados, va a tener en adelante más costos y más dificultades. Esa radicalización, ¿cómo se expresará? ¿Qué camino va a tomar? Ya hablaremos de eso, pero es incierto. Hay un punto que a mí me parece importante y es que yo anticipo, a pesar de la actitud conciliadora del alcalde electo de Bogotá, yo anticipo que habrá problemas en Bogotá porque parecería ser que el tema de ciertas políticas públicas de Bogotá, en particular la construcción del metro, tienen una importancia emotiva muy personal para el presidente, y creo que pasada unas primeras horas de actitud conciliatoria, no me extrañaría que el Ejecutivo en adelante use su poder en todo lo que pueda para entorpecer los proyectos del nuevo alcalde electo. ¿Y eso cómo nos deja en el largo plazo? Y con eso terminamos. Este escenario, en la medida en que dificulta aún más la aprobación de reformas y la ejecución de políticas públicas que ya vienen dificultadas por una numerosa cantidad de factores, me parece que nos revive la pregunta de cuál será la estrategia o cuál será la reacción que un presidente Petro, digamos, frustrado y cansado porque sus reformas no se aprueban y porque sus políticas públicas no salen adelante, cuál será la estrategia que tendrá en el futuro. Hay muchas posibles, nominalmente la moderación y el compromise es una de ellas, pero no la veo en el horizonte. Una de ellas es simplemente lamentarse y victimizarse,
y reclamar, decir públicamente de manera constante que él trató de cambiar al país y los poderes establecidos no lo dejaron, pero otra es causar problemas, es decir, ustedes pueden encontrar en mi sitio web de LinkedIn un newsletter que se llama Modeling Colombia. Yo consideré este tema un par de números atrás y es en qué medida la estrategia del presidente es crear problemas, como dicen en inglés, to cause trouble en diferentes segmentos y sectores de la política pública, como la energía, como la salud. Hoy en la mañana nos despertamos con una crisis que parecería anunciar que, con unos hechos que parecerían anunciar que la crisis de la salud ya empezó, de modo que de alguna manera en medio del problema pueda salirse con la suya o pueda salir adelante con sus reformas o sus políticas. Creo que la probabilidad de este escenario aumenta un poco y creo que estos hechos pueden aumentar un poco la probabilidad de un escenario que es un poco pesimista, pero digamos yo lo consideraba hacia el largo plazo, aún con lo ocurrido lo considero poco probable, pero creo que su probabilidad aumenta un poco y es que hacia el final del gobierno, el presidente de la República, insisto, frustrado porque sus reformas no salen adelante y porque su proyecto de cambio no sale adelante, trate de alguna manera de sacar el juego del campo de juego y de producir algún tipo de acto extrainstitucional, no sé, alguna especie de convocatoria a un cambio constitucional que no pase por las reglas ordinarias del cambio constitucional, porque pues igual allí tendría que pasar por el Congreso y las Cortes, con la tesis de que esas son las reformas que se necesitan para lograr la paz en el país y que eso vendría atado, por ejemplo, a los resultados del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que queda en Colombia. Creo que esa es una hipótesis que tiene algo de importancia para ser considerada. Todavía la considero poco probable. Lo que me dicen los conocedores y las conocedoras del terreno es que incluso si el presidente o el gobierno lo intentaran, muy seguramente no tendrían éxito. Los resultados del pasado domingo reducen esa probabilidad de éxito porque pues los poderes locales no van a estar en buena parte con él. De modo que con esta reflexión y pidiéndoles excusas por el hecho de que, como suele ocurrir en estos procesos políticos complejos, son más las preguntas que las respuestas, yo terminaría mi intervención, pero quedo totalmente a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, Andrés, como siempre, buenísimo, mil y mil gracias. Le voy a recordar a nuestros asistentes que en el botón de preguntas y respuestas pueden poner sus inquietudes y vamos a ir respondiéndolas. Se las voy trasladando a Andrés para abordarlas. Bueno, yo comienzo con una pregunta, Andrés, que aparece por acá. Y es, listo, digamos que de alguna manera eh, una conclusión y es que al gobierno no le fue bien en las elecciones, más allá de cómo lo mida uno y digamos cómo lo explicó usted. ¿Usted por qué cree que no le fue bien? O sea, dentro de todo un contexto complejo que hemos vivido en el último año, no sé cuáles son los principales aspectos o debilidades que el gobierno ha tenido, en su opinión, para que en tan poco tiempo, en cuestión de 15 meses, ese péndulo como que se haya movido y no le haya ido bien al presidente en las elecciones. Daniel, muchas gracias. Muy interesante esta pregunta. Yo creo que los resultados del domingo revelan las siguientes debilidades. Cuando digo debilidades, no quiero decir que el proyecto del gobierno no tenga fortalezas, probablemente las tiene, pero claramente hay estas debilidades. La primera, claramente parece ser la dificultad enorme en la estructuración de un proyecto nacional con diferentes liderazgos y diferentes estructuras que más o menos obedezca al mismo rumbo o que vaya en la misma dirección. Es decir, si este proyecto político tuviera una estructura nacional mucho más amplia y tuviera apertura a diferentes liderazgos y hubiera una manera clara de escoger y de ir proyectando esos liderazgos, el gobierno habría podido tener candidatos en las principales ciudades de Colombia y es probable que en algunos de ellos en algunas habría tenido problemas. Yo no sé, es decir, Medellín, por ejemplo,
tiene un factor ahí hubo un factor de decisión local que era importante, entonces digamos que tal vez en Medellín no, pero por ejemplo tener una candidatura viable en Bogotá, Valle del Cauca y la ciudad de Cali, por ejemplo, otros lugares de Colombia, otros departamentos de Colombia, esto evidencia que no hay o que es muy débil la estructuración del proyecto a nivel nacional. Hay otra cosa, Daniel, que es una hipótesis que yo creo que hay que considerar, porque normalmente se asume lo contrario. Se asume que el país tenía como una especie de giro político hacia la izquierda. ¿Por qué? Pues por las elecciones de 2022, los resultados de 2022, elegido presidente de izquierda, gran representación en el Congreso a la izquierda, en general un aparente crecimiento de orientación política a la izquierda en la gente joven, por ejemplo, pero ninguna de esas tendencias en política es lineal o es irreversible. Parecería ser que, es decir, creo, Daniel, para concretarlo, que vamos a tener que empezar a considerar la posibilidad de que lo ocurrido en 2022 no obedezca o no obedeciera a un cambio estructural profundo y definitivo en la configuración política del país, sino a un fenómeno del momento, debido a circunstancias del momento, entre ellas, por ejemplo, el debilitamiento de los sectores del establecimiento, su incapacidad de presentar una candidatura fuerte, los efectos, la pandemia con sus efectos socioeconómicos y con sus efectos psicológicos y personales, las protestas del 2021. Es decir, si estuviéramos en presencia de un fenómeno de transformación profunda de la sociedad colombiana, que tradicionalmente ha tenido una orientación en su cultura política más hacia la derecha y la centroderecha, si estuviéramos ante un fenómeno de transformación en que los colombianos y las colombianas estuvieran cambiando hacia a tener una cultura política un poco más hacia la izquierda, eso creo que se habría manifestado en estas elecciones, de modo que vamos a tener que empezar a considerar la hipótesis de que se trate de un fenómeno transitorio, como son muchos de los fenómenos en la política colombiana. Excelente. Y mire, Andrés, le cuento y le cuento a todos que antes de las elecciones del 2022, mucha gente, extranjeros, me decían a mí, ustedes los colombianos van a tener que hacerle check a la izquierda o si no, no van a poder estar tranquilos nunca. Pasar por ahí, darse cuenta de cómo es, el péndulo siempre se mueve, pero estar sufriendo toda la vida que porque algún día puede llegar la izquierda, eso no es como normal en una democracia, ¿no? Y bueno, estamos atravesando por ese primer, digamos, presidente de izquierda tan marcada, porque hay una discusión de si es el primero o no de izquierda, pero tan marcada. Y bueno, lo que usted dice, que el péndulo se pueda devolver en el 2026 es interesante. Y justo le tenía una pregunta con respecto a eso, porque he venido escuchando, incluso viendo los medios de comunicación el día de las elecciones, dicen, ok, de alguna manera al gobierno no le va bien las elecciones, a Petro no le va bien las elecciones, pero no hay una gran figura que se posicione en la derecha en particular para el 2026. Entonces es como, no hay un candidato, el gran ganador, usted mencionaba a Claudia López, no sé qué, pero eso está como más hacia el centro, pero hacia la derecha, no sé, ¿usted qué veía ahí, qué podría pasar? Daniel, el día de las elecciones presidenciales de primera vuelta de Argentina, en las que aparentemente, al menos en alguna interpretación, la división de las candidaturas de derecha y centroderecha entre Patricia Bullrich y Javier Milei permitió que Sergio Massa ganara estas elecciones. Yo pensé si en las elecciones del domingo pasado que acaban de pasar, yo pensé, bueno, en las elecciones regionales que vienen en Colombia, ¿será que vamos a ver un fenómeno similar? Que la dispersión de candidaturas contrarias, llamémoslo contrarias al proyecto del gobierno, sin poder calificarlas bien, si de derecha, centro, etcétera, contrarias, si esa dispersión podría favorecerle al proyecto político del presidente. Miren el caso de Bogotá, por ejemplo. En el caso de Bogotá había un candidato caracterizado como candidato del bloque del presidente contra una serie de 3, 4 candidatos más o menos viables y otros tantos no viables. Pero en este caso en particular, el voto expresivo
El voto de protesta o de castigo fue tan fuerte que ni siquiera ese factor favoreció al gobierno nacional. Entonces, pensando en las elecciones de 2026, en las elecciones presidenciales de 2026, uno podría empezar a ver con lo ocurrido el domingo pasado, que quien quiera que sea el candidato del proyecto político del gobierno, el candidato a suceder al presidente Gustavo Petro, enfrentaría, en teoría al menos, y lo que voy a decir es una trivialidad, no es ninguna genialidad, enfrentaría al menos una candidatura de centro y enfrentaría una candidatura más de derecha. Esto le crea oportunidades a la izquierda aún en medio de un ambiente de frustración o de un ambiente de decepción con el proyecto político. Es una cosa simplemente aritmética o natural. La división de los contrarios le crea a uno una oportunidad. Hay una cuestión interesante a ver, pero para eso falta mucho tiempo, y es ver si de cara a las elecciones de 2026 el bloque de izquierda que hoy apoya al gobierno logra llegar a las elecciones con una candidatura única o tiene algún tipo de división. Eso sería fatal. Pero sí, naturalmente, por lo menos por ahora, Daniel, apenas estaríamos viendo el inicio de la configuración de esos bloques de centro o de derecha. Estamos como en esa fase del universo donde apenas la materia está empezando un poco a juntarse. Tendremos que ver qué pasa en los próximos meses. Mire, en particular es importante en cuanto a la derecha, dos casos que son Medellín y Santander. Medellín, Antioquia y Santander. Medellín y Antioquia hay una decepción muy, muy grande con el estado de la ciudad de Medellín en particular, de modo que hay una oportunidad muy grande para que si la derecha logra mostrar una recuperación importante de la ciudad, eso se pueda convertir en argumento para el 2026, haciendo la claridad de que el alcalde electo ha dicho que él no va a renunciar a la alcaldía para participar en las elecciones, pero igual, es una cuestión de que la derecha pueda decir, nosotros sí sabemos gobernar y lo que está probando el presidente Petro es que la izquierda no sabe gobernar. Y el centro político, que en particular con la figura de la alcaldesa de Bogotá parecería haber salido bastante fortalecido en estas elecciones. No solo ella, sino, digamos, la votación de muchos liberales, la votación de algunos sectores políticos pequeños, como este que se llama En Marcha, que les fue mucho mejor de lo pensado. También podrían allí empezar a aglutinar un proyecto de mediano plazo, pero pues tendremos que ver qué ocurre en los próximos meses. Gracias, Andrés. Yo creo que, no sé desde cuándo, o hace cuánto más bien, no se le daba tanta importancia al tema de las elecciones regionales, ¿no? Obviamente estamos pasando por un contexto bien particular. Y entonces mucha gente nos pregunta, venga, pero ¿por qué es tan importante? Usted lo mencionaba un poco al principio, pero un poquito entrando al detalle, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista del gobierno nacional tener personajes políticos alineados a su proyecto? O sea, un alcalde o un gobernador, ¿qué puede impedirle al gobierno nacional en términos de propuestas o reformas o implementación o ejecución de planes? ¿Hasta dónde, digamos, puede limitarse realmente las intenciones de un presidente desde las regiones? Mire, muy interesante, Daniel, porque hay que hacer esa claridad. En términos de política pública, en aquellas áreas en las que el gobierno nacional, el ejecutivo, tiene cierto grado de autonomía, es decir, por ejemplo, energía, por ejemplo, política petrolera, por ejemplo, seguridad y defensa, las facultades del Ejecutivo son lo suficientemente autónomas como para que en prácticamente nada necesite la intervención de alcaldes y gobernadores. En términos de las reformas y de la actividad legislativa del gobierno, allí la cosa empieza a cambiar porque el gobierno llega con sus proyectos al Congreso y en el Congreso encuentra a senadores y representantes que, si bien pertenecen a un órgano nacional, están anclados en estructuras políticas regionales. Entonces allí empieza a haber un impacto en la posibilidad de aprobación de las reformas. Hay ciertas políticas públicas, muchas de ellas, que sí requieren una colaboración y una cooperación, digamos, armónica entre gobierno nacional y gobernadores, entre gobierno nacional y alcaldes. En esas,
Yo no anticipo, digamos, hasta ahora en Colombia ha sido la tradición que incluso dentro de las diferencias políticas logran trabajar para, para ejecución de esas políticas públicas en la medida en que ellas no tengan un impacto político nacional muy significativo. Y entonces llegamos a una que es la política de paz total, de negociaciones de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, que en algún momento, por razón de aspectos vinculantes de la ley y por razón también de las realidades territoriales, en algún momento va a tener que contar con el apoyo y el concurso de alcaldes y gobernadores, y pues esta situación sí puede debilitarlo un poco. Pero más allá de eso, Daniel, una, es una constatación de cuál es la realidad política de cada sector en Colombia. En varias ocasiones yo me he referido a las elecciones regionales en el país como una especie de test en el que las fuerzas políticas nacionales exhiben realmente qué tan poderosas son, bajo la premisa de que el poder está precisamente en esas bases. Y en esa medida, salir mal en esa competencia crea esa percepción de que uno realmente en la base no tiene tanto poder y eso debilita a cualquier sector, incluido al gobierno, en cualquiera de sus iniciativas. Es verse débil, y verse débil en política es terrible. La política es un juego muy cruel y verse débil usualmente es como lo que le ocurre a un animal en la selva cuando se ve débil en medio de sus depredadores. Gracias, Andrés. Dentro de las preguntas de los asistentes, preguntan por dos personajes políticos particulares, dos figuras políticas. Uno, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que si podría por favor elaborar más por qué se fortalece, por qué ve que se fortalece. Y de una vez le pregunto cómo queda Álvaro Uribe o el uribismo parado tras las elecciones del domingo. Bueno, alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Miren, la alcaldesa de Bogotá ha tenido un término como alcaldesa, un periodo como alcaldesa muy difícil, ¿no? Estuvo la pandemia, en los meses siguientes, Bogotá ha vivido digamos, no está en su mejor época, la inseguridad es un problema muy serio y en general ella en las encuestas ha tenido una mala percepción, digamos, en los últimos 2 años. Sin embargo, en los últimos meses, por razón del enfrentamiento que ha tenido con el presidente de la República por el proyecto del Metro de Bogotá, en el que, digamos, increíblemente, el presidente de la República ha estado tratando de intervenir para que se cambien los diseños del proyecto del Metro de Bogotá para las personas que nunca han estado en Bogotá y pues encontrarían esto increíble. Bogotá es una ciudad capital de 8 millones de habitantes que no tiene metro, pero ha tenido durante 60, 70 años discusiones y proyectos del metro y estamos por primera vez en la situación en que el metro tiene ya avance en construcción, aproximadamente 25%. Y entonces de manera un poco sorpresiva y abrupta ingresa el presidente a este juego, irrumpe allí el presidente a tratar de que se cambie el proyecto del metro de Bogotá por razones que sería muy largo considerar aquí. Y entonces viene un enfrentamiento con la alcaldesa y todas las encuestas de opinión muestran que ese enfrentamiento le favoreció a la alcaldesa. En la última encuesta de Inbamer, no recuerdo exactamente los números, pero la alcaldesa de Bogotá tiene un salto muy significativo de 10 puntos o más en su favorabilidad en solamente 2 meses. Ya a punto de terminar su periodo, eso la pone en una muy buena situación, que es la de estarse recuperando. Segundo, en las elecciones que acaban de ocurrir, existía la idea de que dos candidatos, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, eran de alguna manera los candidatos preferidos de la alcaldesa, que si uno más que otro, no lo sé, pero lo eran en la medida en que ambos se habían comprometido o tenían el compromiso de continuar con las obras que deja la alcaldesa de Bogotá, en particular con el metro. Y no solamente ganó uno de ellos dos, sino que los dos quedaron en los dos primeros lugares, desplazando al tercer lugar al candidato del presidente. Entonces, eso muestra que la alcaldesa tiene una capacidad política significativa. Ella desde hace muchos años es una figura muy importante, digamos que conoce muy bien el manejo de los medios de comunicación en el país, de esa escena nacional la maneja muy bien y eso es una fortaleza en antesala de unas elecciones presidenciales. Además de eso, candidatos suyos a corporaciones como Consejo y otras alcaldías de otras partes del país les fue bien
Entonces yo creo que ahí hay una, digamos, yo pensaría que hay una situación promisoria para la alcaldesa si ella está pensando en una candidatura para el año 2026. La pregunta por el expresidente Álvaro Uribe es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque hay diferentes interpretaciones. Entonces, el partido del expresidente Uribe, digamos, no le fue tan bien, no fue arrasador como lo fue, por ejemplo, en unas elecciones en el año 2014, pero, pero estuvo bastante bien en algunas elecciones clave, en lo que yo les comentaba ahora como key races, en las que el expresidente Uribe personalmente se empleó en la tarea de sacar adelante unas ciertas candidaturas con éxito, principalmente gobernación de Antioquia, que esto fue un fenómeno político impresionante, una persona que hasta hace 2, 3 semanas las encuestas lo daban como perdedor, no solamente ganó, sino que ganó por una diferencia muy significativa. Y bueno, lo de Medellín, a pesar de que el alcalde electo Federico Gutiérrez o Fico Gutiérrez no era nominalmente el candidato del presidente Uribe, sino de un sector un poco más amplio, se asume, por supuesto, que por ser una persona de una orientación más de derecha estaba y efectivamente estaba apoyado por el presidente Uribe y pues bueno, estamos ante el fenómeno de un alcalde que gana con más o menos 60 puntos porcentuales de ventaja sobre su competidor y esto es significativo, de modo que yo creo que si bien Álvaro Uribe no emerge de estas elecciones como un ganador, digamos, arrollador, sí tiene unas posiciones importantes a nivel también de consejos municipales, este tipo de corporaciones, es decir, el Centro Democrático, su partido retiene una posición importante, muestra que está vivo y puede seguir adelante y bueno, y que la figura de Uribe, si bien no es políticamente tan poderosa como lo era tal vez hace 10, 12 años, sigue siendo decisiva porque pues él personalmente salió a las calles y salió a los municipios a hacer campaña. Gracias, Andrés. Bueno, muchas preguntas relacionadas con Congreso, reacción posible del Congreso y las reformas. Y yo sé que esto es difícil, pero como a mí me preguntan, entonces yo le voy a preguntar esto para después citarlo a usted. Y es entre la reforma laboral, la de salud y la de pensiones, ¿a cuál le da más probabilidad? Y vótese con numeritos, si es posible. Daniel, nominalmente la reforma que tiene más probabilidad de aprobación es la reforma pensional en la medida en que es la reforma que menos resistencia genera entre los diferentes sectores políticos y de opinión en el país. O sea, prácticamente todos los partidos políticos han dicho que apoyan la reforma pensional con algunas modificaciones. Entonces, nominalmente es la que tiene más probabilidad de aprobación. Sin embargo, y aquí viene el problema, en el Congreso de Colombia las cosas se complican por cuestiones de trámite y de tiempos. Entonces, estamos ya a punto de entrar al mes de noviembre. Estamos ya a un día de entrar al mes de noviembre. El ambiente de Navidad empieza a sentirse ya en toda Colombia. Creo que a partir de mañana hay decoraciones navideñas en todos los centros comerciales del país y empieza la percepción de que el año se acabó. Y esto no ayuda para la cuestión de aprobación de las reformas. ¿A qué voy con este punto? A que nominalmente la pensional es la que tendría más probabilidades de aprobación si consideramos únicamente factores de apoyo político, pero cuestiones de tiempo y trámite la dificultarían. El gobierno ha elegido que la primera que vaya y la primera que se apruebe es la de salud. La de salud no va tan mal como yo mismo habría pensado que iba a ir en este momento. Aunque los pronósticos iniciales decían que los pronósticos iniciales que yo recogí decían que la reforma de salud se aprobaba en la Cámara de Representantes, que es donde está, pero se hundía en el Senado. Lo que necesita el gobierno es terminar de aprobarla en la plenaria de la Cámara antes de que se termine el año para que pase al Senado y de pronto el Senado tal vez le dé algunas discusiones, pero la vote el próximo año. Es decir, si esto sucede, va a suceder. Si efectivamente esta reforma se aprobara, que yo todavía sigo pensando que no, va a suceder el próximo año. Entonces, Daniel,
como usted me obliga a que ponga números, yo creo que la reforma de salud sigue teniendo unas probabilidades bajas de aprobación inferiores al 10%, digamos. La reforma laboral menos aún, probablemente por el orden del 5%, y la reforma pensional tal vez por el orden del 30%, en la medida en que, insisto, si hubiera alguna dinámica de trabajo entre el gobierno y el Congreso y quisieran sacar adelante una reforma, la reforma que puede votarse favorablemente con algunas modificaciones es la pensional. Pero la razón por la que soy tan reticente a dar un pronóstico es porque el Congreso colombiano es poco predecible en esos aspectos e, insisto, las cuestiones de tiempo y de trámite son difíciles. Todas estas reformas aumentarían su probabilidad de aprobación si el gobierno accede a negociar aspectos esenciales de ellas. Miren, la reforma laboral, por ejemplo, tiene una parte que se refiere a las relaciones individuales de trabajo, cosas como el pago de horas extras, el pago de horas nocturnas. Esa parte tiene apoyo en el Congreso, esa parte se aprobaría, si no fuera porque la segunda parte de la reforma, que se refiere a temas como sindicatos, huelgas, es tan extremo que en la medida en que a uno se la venden como paquete completo, es muy difícil que el Congreso la apruebe. Pero si el gobierno hubiera accedido como se lo sugirieron, a que la reforma fuera principalmente la primera parte, esa reforma ya se habría aprobado, probablemente, porque eso tiene apoyo político bastante grande. Daniel, para complicar las cosas, y yo sé que usted me trajo aquí para dar luces y yo tal vez estoy dando sombras, pero para complicar las cosas hay rumores insistentes de cambios en los ministerios. Y como los ministros son las personas clave para que las reformas se tramiten en el Congreso, no sabemos esto cómo vaya a impactar. Entonces, por ejemplo, hay un rumor insistente de que el presidente está muy descontento con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y lo cambiaría, aun cuando el ministro Velasco es quien ha estado logrando que se vote la reforma a la salud en la Cámara. Y han mencionado como posible reemplazo de Luis Fernando Velasco al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y yo francamente no creo que eso ayude a la aprobación de las reformas, considerando el carácter y la personalidad de este señor. La ministra de Trabajo ha sonado también como persona que podría irse del gabinete. Esto podría ayudar a sus dos reformas, que son la laboral y la pensional, porque según me dicen a mí, la ministra de Trabajo, que empezó siendo una persona muy conciliadora en su trato con el Congreso, de un momento a otro se volvió un poco radical, un poco a la manera de la exministra de Salud, Carolina Corcho. Entonces eso podría facilitar un poco sus reformas. Pero como usted me pide números, yo pensaría eso, yo pensaría que la laboral está por el orden del 5, la de salud máximo 10, digamos entre 10 y 15 para tratar de salvarme, para tratar de hacer un hedging allí un poco estratégico. Y la reforma de pensiones un poco más, tal vez el 20. Fíjese que la reforma de pensiones ya ha sido votada en el Senado, que es donde empezó su trámite y es donde se asume que las reformas del gobierno tienen mayor dificultad, pero ahí va en el Senado. Oiga, Andrés, y ahí hablando un tema un poquito de salud, en los últimos días estamos viendo que aparentemente se está aumentando el riesgo realmente de una crisis en el sector. Y ayer salió una noticia sobre que una de las principales droguerías del país no va a seguir facilitando medicamentos a Sanitas. Y a una de las principales EPS del país, y está toda esta cantidad como de escenarios donde unos dicen es que el gobierno no paga, pero otros dicen no, es que estos de atrás, y entonces el gobierno dice, sí, ve, yo les dije que si había crisis, ¿no? Todo esto, ¿qué puede llegar a implicar realmente para esa reforma de la salud? Porque entonces, claro, hay dudas. Unos que le echan la culpa al gobierno, otros que dicen, ah, no, es que entonces el presidente tiene razón, y entonces se dificulta más, aún más el análisis, ¿no? Daniel, mire, esta pregunta que usted me está haciendo es absolutamente clave. Es absolutamente clave porque eso es lo que va a definir lo que viene en los próximos meses. Yo lo extendería a otro tema. Creo que la discusión la tenemos que dar en salud y en energía, en particular en el suministro de energía eléctrica. ¿En qué se parecen en este momento salud y energía eléctrica? Son dos sectores en los cuales el gobierno, voy a decir esto de manera hipotética, parecería
haber adoptado una estrategia de acuerdo con la cual va a permitir que, ojo que no digo causar, va a permitir que se cause algún tipo de crisis en el sector con el propósito aparente o presunto de que de esa manera eso le pueda favorecer o a sus reformas o a sus políticas. En el caso de salud, a la reforma profunda del sector que el gobierno quiere hacer, y en el caso de energía eléctrica, a la reforma de la estructura de tarifas y costos de energía en el país y a que el Estado tenga una mayor participación en el sector. Y entonces aquí es donde yo me siento a conversar con mis compañeros o amigos como usted que les gusta la teoría de juegos y los problemas de decisión racional, y uno se pregunta, ¿a qué clase de gobierno se le ocurre que pueda ser conveniente o racional tener bajo su mandato una crisis de salud pública y una crisis de energía? Es decir, millones de personas sin cubrimiento de salud, probablemente escenas apocalípticas en las afueras de los hospitales, y por el otro lado, una crisis de energía que pueda llevarnos o a cortes y racionamientos o a estar muy cerca de los cortes y racionamientos. Uno diría, eso no es racional, eso no puede ser una estrategia racional. ¿Cómo explicar esto? Francamente, yo no lo sé. Creo que claramente ambas cosas están en camino y no sé cuál es la estrategia detrás, porque si la estrategia detrás puede ser que la crisis sirva como evidencia de que el sector como está estructurado no está bien. Sin embargo, para que esa estrategia funcionara, se necesitaría que nadie hubiera detectado que eso era efectivamente una estrategia deliberada. Como decimos popularmente, ya está muy cantado. Es decir, el día que haya una crisis de salud, que ya parece estar empezando, el día que haya una crisis de energía, la sensación en la opinión pública va a ser, nos habían advertido que el gobierno iba a propiciar estas crisis, de modo que la estrategia queda de alguna manera anulada. Yo creo que hay que empezar a considerar la posibilidad de que el presidente de la República y algunos de sus ministros estén sobreestimando el nivel de capital político y apoyo político que ellos tienen. ¿Por qué lo digo? Porque ellos pueden estar estimando que en un escenario de crisis en estos dos sectores, energía y salud, la reacción de la opinión pública va a ser apoyar al gobierno y más o menos concluir algo así como el gobierno tenía razón, se necesitan las reformas. Yo creo que básicamente eso no va a ser lo que ocurra. El gobierno creo que sería muy, muy fuertemente castigado políticamente y en términos de opinión pública en ambas crisis, y no logro entender entonces si esa es la estrategia. Pero creo que vamos a tener que empezar a modelar el escenario en el cual en algunos sectores en los cuales el gobierno tiene o una capacidad autónoma muy grande como en el de energía, o tiene una intervención crítica en el funcionamiento del sistema, como en salud, podríamos estar ante la posibilidad de que el gobierno, de manera más o menos deliberada, permita que se causen crisis allí con algún propósito estratégico que, insisto, desde la perspectiva como de la toma racional de decisiones, resulta difícil de entender, pero que yo creo que en el fondo, sea cual sea el propósito, va a significar una pérdida política muy, muy grande para el gobierno. Yo no logro imaginar cómo un gobierno no salga muy, muy severamente castigado de una crisis de salud pública o de una crisis de energía. De acuerdo, tengo que decir, de acuerdo. Andrés, bueno, a las 9:30 debemos cerrar el evento, entonces voy a tratar de recoger muchas preguntas en unas pocas, porque igual usted ha venido respondiendo varias de las cosas que nuestros asistentes han puesto ahí. Andrés, usted hablaba de la radicalización como algo que difícilmente tiene reversa, ¿no? Y planteó un escenario de alguna manera un poco más extremo, de pronto con menos probabilidad, como tratar de saltarse la institucionalidad de alguna manera, yo qué sé, pero desde el punto de vista de radicalización más de corto plazo, ¿qué otras opciones hay para hablar de eso? Digamos, como para más bien materializarlo. Me refiero, no sé, con lo que estamos hablando, tal vez eso, temas de decisiones como lo de salud, como no, en lo que se puede, digamos, de alguna manera tener efecto desde decisiones ejecutivas. Es lo único, Daniel. Esa es una excelente pregunta que agradezco mucho. Digamos, en el largo plazo, la radicalización puede tener una estrategia que aun cuando yo la considero una estrategia que es muy probablemente fallida, puede al menos concebiblemente existir esa estrategia. Sin embargo, en el corto plazo,
la única manera como la radicalización puede expresarse es, o como puede tener efectos, es en lo que usted acaba de decir, lo que estábamos conversando, aquellas áreas en las cuales el gobierno, el ejecutivo, tiene un nivel importante de capacidad autónoma o tiene una intervención crítica en el proceso, como en el tema de la salud, porque la salud es un sistema con muchos actores, pero si el gobierno no gira unos ciertos dineros, el sistema colapsa. Yo diría lo siguiente, una regla muy sencilla, como dicen ustedes en inglés, rule of thumb. A mayor, piensen en el sector en que estén pensando cuando vayan a evaluar el nivel de riesgo en diferentes sectores. La regla es muy sencilla. Mientras mayor sea la capacidad autónoma del Ejecutivo, mayor es el nivel de riesgo. Energía, muy serio, porque pues allí la capacidad, el sistema actual se diseñó de modo que el Ejecutivo tecnocrático tuviera una capacidad autónoma muy grande y eso funcionó muy bien durante 20 años o más, porque vino primero energía eléctrica y luego hidrocarburos. Salud. Allí la capacidad del gobierno, insisto, el sistema es más plural. La reforma la tendría que hacer el Congreso. El gobierno no puede reformar ni siquiera por decreto el sistema. Sin embargo, el gobierno puede, como el niño caprichoso que toma el balón y se va para la casa y deja a los amiguitos sin poder jugar el partido de fútbol o lo que sea, el gobierno puede decir, yo no giro el dinero y en esa medida el sistema literalmente puede colapsar. Y el siguiente tema del que no hemos hablado, que para mí es el de nivel 1 de preocupación a nivel nacional, que es seguridad. Creo que esto va mal, va empeorándose y no veo camino de corrección en los próximos meses. Y allí el Ejecutivo tiene una capacidad autónoma enorme en la política de seguridad y seguridad interior en particular, defensa y seguridad nacional. Allí hay problemas muy serios y lamentablemente yo creo que todo análisis racional de las cosas, que digamos todo análisis mesurado de las cosas tendría que incluir un deterioro significativo de la seguridad, sobre todo rural en Colombia, en los próximos meses. De modo que creo que esa es la única manera en la que se puede materializar la radicalización, Daniel, porque de todos modos, como digamos, parte del tono de esta conversación ha sido un poco severo, hay que recordar también lo bueno y es que el sistema, como hemos dicho en tantas ocasiones, tiene pesos y contrapesos fuertes. Miren lo que ha pasado con la Corte Constitucional, miren los decretos de emergencia que la Corte Constitucional le ha declarado inconstitucionales al gobierno. Miren lo que pasa en el Congreso, donde el gobierno tiene que sufrir de manera enorme para aprobar cualquier proyecto legislativo. Miren lo que pasó en las elecciones del domingo, es decir, el sistema de pesos y contrapesos es fuerte, está pasando por un periodo desafiante, pero es fuerte. Y entonces, por esa razón, donde habría que enfocarse es allí donde el Ejecutivo tenga mayor capacidad autónoma de maniobra. Curiosamente, Daniel, aunque seguramente usted en esto puede dar una opinión más autorizada que la que puedo dar yo tengo tranquilidad con respecto a la política macroeconómica. Yo pienso que en la medida en que el ministro Bonilla siga en el Ministerio de Hacienda, hay una cierta garantía de que la política macroeconómica va por buen camino. En particular, a mí me parece que el ministro de Hacienda tiene una relación personal con el presidente que ayuda mucho tal vez, digamos, a contener algunos de esos ánimos. Y creo que es una persona que tiene claras sus metas. Y recordemos que en todo caso los temas de política monetaria están a cargo de una institución autónoma y autónoma a nivel constitucional, que es el Banco de la República. Bueno, vamos a hacer tres preguntas más exactamente para cumplir con los tiempos. Y es que además, Andrés, usted es un hit, entonces tenemos todas 430 personas conectadas, ¿no? Entonces, están ávidos de información. Bueno, lo primero que se pregunta mucho, no, perdón, lo que se pregunta mucho, dejémoslo para el final. Una de las preguntas que ha salido es el tema de, en muchas ciudades o municipios, uno lo que vio es que el voto en blanco tuvo un incremento importante y hemos escuchado mucho de temas de seguridad como en 70 municipios o algo así que hubo problemas. Esto, yo creo que es hacerlo relativo, ¿no? Esto en comparación con otros momentos, de verdad dista mucho en seguridad y voto en blanco, y lo del voto en blanco, ¿qué puede implicar?
Daniel, en seguridad de elecciones tuvimos momentos peores, es decir, yo recuerdo las elecciones locales y regionales de 1997 en que las FARC dijeron no vamos a permitir las elecciones y por todo el país quemaban sedes de la autoridad electoral, de la Registraduría Nacional y me acuerdo que se votó con mucho temor, es decir, hemos tenido épocas peores, pero la trayectoria no es buena. Es decir, en estas elecciones todavía necesitamos tener cifras consolidadas, pero intuitivamente uno diría, en estas elecciones tuvimos más hechos de violencia contra el proceso electoral que en las elecciones, digamos, las 4 o 5 elecciones anteriores, incluyendo nacionales y territoriales, de modo que en ese sentido la trayectoria es claramente desfavorable y claramente negativa. Además, miren que aquí hubo unos incidentes supremamente confusos en las horas anteriores a las elecciones que muestran la trayectoria que este tema está teniendo a nivel del gobierno nacional. Recuerden que hubo un incidente de un comunicado de acuerdo con el cual miembros de un grupo armado con el que el gobierno está negociando iban a estar presentes en el acto oficial de inauguración de las elecciones, un exabrupto extraordinario que muy rápidamente el gobierno corrigió, probablemente por el impacto de opinión pública, pero todo da a entender que esto efectivamente se había pactado, de modo que, insisto, allí tenemos una luz roja que es importante mantener monitoreada. Voto en blanco. Tenemos todavía que ver un análisis consolidado del voto en blanco y si el voto en blanco muestra una trayectoria nacional o no muestra una trayectoria nacional. En voto en blanco en Colombia usualmente es un voto de protesta. A mí me llamó la atención la cifra del voto en blanco para la gobernación del Valle del Cauca. El Valle del Cauca es una región gobernada de manera muy, digamos, muy firme, donde tiene un peso político muy firme, una cierta casa política regional, la de la gobernadora electa, Dilian Francisca Toro. Sin embargo, el Valle del Cauca tiene también una gran ciudad, que es Cali, y unas ciudades intermedias como Palmira, Tuluá, etcétera, que tienen población de clase media que suele tener posiciones libres de opinión en materia política, y yo pensaría que hay cierta expresión de inconformidad de ese tipo de votante. Digamos, el votante de clase media joven de Cali o de Palmira o de Buga, de alguna de estas, el departamento del Valle tiene ciudades medianas y grandes, y allí se forma población urbana que suele tener unas actitudes más independientes en política. Entonces yo creo que como expresión de independencia es importante, pero yo pensaría, tendríamos que ver un análisis agregado que seguramente estará disponible en los próximos días, pero yo por ahora pensaría que obedece a fenómenos locales, en algunos casos de expresión de independencia, en otros casos, por ejemplo, parece que hay casos en los que a un candidato se le anuló la inscripción por razones legales, entonces algunos de sus votantes votan en blanco. Algo de esto puede haber sucedido en el Valle también, donde se anuló una inscripción. Pero por ahora no creo que tengamos los elementos para decir que esto obedece a una trayectoria única nacional. Esperemos un análisis consolidado. Andrés, ya la penúltima, bueno, la última la voy a dejar para mí porque es que han salido varias preguntas de todo esto que implica para el mercado, ¿sí? Pero entonces, la última para usted es un poco, obviamente los asistentes quieren una luz para el 2026. Yo le doy mi interpretación de todo lo que usted ha dicho y es que esto no es concluyente porque el péndulo sí se puede estar moviendo, pero digamos, yo digo, de una parte, si el presidente se radicaliza, la verdad, yo lo comparto a título personal, esto no representa Credicor Capital, a título personal, yo la verdad tampoco entendería cómo es que una tragedia eventualmente en salud o en energía pueda llevar a un presidente a ser fortalecido políticamente hablando. De verdad, uno como que no le cabe en la cabeza. Pero del otro lado, entonces, preguntan mucho, oiga, pero es que todavía falta entonces, vamos a ver cómo le van estos 2 años, 2 años y medio a las nuevas autoridades, porque en medio de todo de esta situación, de pronto no les va tan bien, bien sea por culpa del uno o por el otro, y entonces el péndulo como que no sabe dónde queda. ¿Cómo ve usted esa mezcla de cosas para el 2026? ¿O cuál sería su apuesta para hoy sobre el péndulo? Pues no hablar de candidatos y ese tipo de cosas, no sé si tenga candidatos como visibles, pero ¿cómo ve la cosa para el 2026 ya con todo lo que hemos conversado? Daniel, tres años en la política colombiana equivalen más o menos como a 300.000 años en tiempo real. Es decir, en particular yo tengo una sensación, y esto que voy a decir, claro, como todas mis palabras son a título personal, no a título
de lo que representa esta empresa. Pero yo tengo una sensación y me excusan, por favor, las personas que están viendo, porque lo que voy a compartir no es una sensación propiamente analítica, pero yo no puedo dejar de compartirla. Yo tengo la sensación de que las cosas están pasando demasiado rápido, demasiado, más de lo normal. En Colombia la política se mueve mucho y se mueve rápido, pero estamos a 2x en esto y yo no sé eso que pueda... miren, la curva de deterioro, por ejemplo, de la favorabilidad de opinión pública del presidente Petro es muy acelerada, mucho más que lo que yo habría esperado. Y la curva de su radicalización, que yo creo que junto con muchos otros analistas, muchos esperamos que iba a ocurrir en algún momento, fue mucho más acelerada de lo que pensábamos. De modo que, considerando que faltan un poco menos de 3 años para las elecciones presidenciales, es muy difícil responder esa pregunta porque las cosas están pasando muy rápidamente. Sin embargo, sí, las elecciones del domingo crean hechos que van a ser relevantes en el planteamiento inicial al menos de esa carrera. Uno, el debilitamiento de las fuerzas que apoyan al gobierno, pues esto es un hecho innegable. El fortalecimiento de otras que, si bien no son radicalmente opositoras, son contrarias, como el tipo de centro que representa la alcaldesa de Bogotá. No sé si ella vaya a ser candidata a la presidencia, es probable que sí, estamos muy lejos para anticiparlo, pero queda claro al menos que ese tipo de tendencia política me parece que salió bastante fortalecida en este proceso. Hay una recuperación de la derecha con un factor muy interesante que es el surgimiento de nuevas vertientes de derecha en Colombia. La derecha en Colombia en los últimos 20 años había estado muy asociada al movimiento del expresidente Álvaro Uribe alrededor de Medellín y Antioquia, pero ahora, por ejemplo, en el departamento de Santander y Bucaramanga se está configurando una derecha que parece tener una base social muy, muy fuerte, estructura, candidatos, en fin, entonces allí está pasando algo. Pero lo más importante, Daniel, yendo al punto que usted mencionaba sobre las crisis, es que yo creo que si una lección que nos deja estas elecciones del pasado domingo es que en Colombia sí existe el voto de castigo y sí funciona. De modo que uno podría conjeturar que en un escenario de crisis, yo no voy a decir generalizada, pero sí de 2 o 3 crisis sectoriales agudas en lo que resta del periodo del presidente, eso pueda tener un castigo en las elecciones de 2026. Pues Andrés, antes de despedirlo, déjeme responder la pregunta. Me gustaría que la respondiera usted, la del dólar. A mí sí me saca ese problemita, pero bueno, la voy a responder yo. Y antes de cerrar, porfa, le pedimos a los asistentes que llenen la encuesta. Ahí en el botón del chat hemos puesto una encuesta para, por favor, nos den su feedback sobre este tipo de eventos. ¿Para dónde vemos los mercados? Miren, yo les voy a, de alguna manera, confirmar o reafirmar lo que pusimos en la nota que escribimos el domingo, tan pronto se conocieron las elecciones, los resultados. Y es que, en principio, esto se va a tomar de una manera relativamente positiva. Ayer el mercado lo intentó, lo que pasa es que creo que se nos cruzó una caída muy fuerte del precio del petróleo, entonces eso limitó las valorizaciones de los activos. Pero creo que esto en el corto plazo va a ser tomado de manera positiva. El dólar en particular lo ha reflejado. Bueno, ahorita no sé cuánto va cayendo, pero iba cayendo algo así como 40 pesos en la apertura. Ahorita miramos, aquí dice primera etapa del dólar. Bueno, no, ya olvídenlo, está subiendo. Seguimos con un tema complejo externo que está jugando un rol, pero lo que sí dijimos también en la nota es, vean, la reacción inicial seguramente sea favorable, pero la reacción del presidente será determinante, ¿sí? Digamos que ese ha sido el tema. ¿Por qué? Porque obviamente se disminuye la probabilidad de aprobación de reformas radicales, pero reconocemos, y creo que con Andrés ha sido evidente con la conversación, que el presidente, si adopta la postura de radicalizarse, puede hacer de alguna manera daño desde el punto de vista de la confianza para la inversión en el país, ¿sí? Y ya hemos hablado de un par de sectores estratégicos donde eso podría pasar. Entonces, al final,
como que quedamos un poco de, sí, una reacción inicial, que puede ser algo positiva, la vimos un poco ayer, ya hoy se está revirtiendo esto, porque justamente habrá que esperar la segunda derivada de todo esto, que es la reacción del presidente. Inclusive me atrevo a decir que hace una semana publicamos un reporte de monedas y decíamos el dólar puede caer si los resultados de las elecciones son como sugieren las encuestas y si llega a caer es una oportunidad de compra porque la incertidumbre seguirá siendo relativamente alta. O sea que esto básicamente ha estado en línea con lo que esperamos. Puede haber una leve tendencia bajista en tasas, en dólar, alguna recuperación parcial en acciones si el contexto externo ayuda, pero la incertidumbre creo que sigue siendo amplia y vamos a seguir teniendo mucho ruido en sectores particulares y en últimas, pues lo que importa realmente, creo yo, para los inversionistas es qué pasa efectivamente con las reformas, efectivamente. Y Andrés nos planteaba que la probabilidad es relativamente baja, pero pues que hay que esperar porque pues eso todavía está por verse. Entonces, el ruido, la incertidumbre queda ahí y eso no nos va a permitir seguramente ser mucho más optimistas como quisiéramos con los activos colombianos, hasta, insisto, que el presidente Petro y el gobierno nos den señales claras de cuál va a ser la estrategia hacia futuro. Por ahora solo queda mucha incertidumbre y varios escenarios sobre la mesa. Pues Andrés, mil y mil gracias como siempre. De verdad que siempre es un placer tenerlo con nosotros y escuchar sus puntos de vista, siempre muy valiosos para tomarlos como insumo para nuestros clientes, para nuestros inversionistas y para nosotros en nuestras proyecciones. Así que esperamos tener nuevamente pronto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, un abrazo para todos, mil y mil gracias. Por favor, no olviden llenar la encuesta. Saludos, buen día. Chao.